Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 6 de marzo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos pausa los aranceles a México tras la llamada de negociación entre la presidente Claudia Sheinbaum y el presidente Trump. Lo analizaremos. Además, 10 legisladores demócratas se unen a los republicanos para aplicarle un voto de censura al representante que fue expulsado del discurso del presidente Trump. Y una sonda de una empresa privada de Texas se posó hoy en la Luna. Le diremos por qué la comunidad científica califica este alunizaje como histórico. Esto y más en Voz News, que inicia ya. Comenzamos con esto tras un diálogo vía telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El presidente Donald Trump confirmó que retrasó un mes más los aranceles a productos mexicanos que estén bajo el TEMEC o el USMCA. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC, dijo Trump. Ese acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Trump afirmó que tomó la decisión por respeto a la presidenta de México y destacó la relación bilateral. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum, afirmó. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos, como asimismo de detener el fentanilo. Gracias, presidente Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. Termina el mensaje de Trump, publicado a través de su plataforma Truth Social. Y ante el anuncio del presidente Trump, Claudia Sheinbaum reaccionó también a través de la red social X y dijo que la colaboración con Estados Unidos ha dado resultados sin precedentes. Además, aseguró que ambos gobiernos continuarán trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad que incluyen la reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. Para hablar sobre este importante tema y de gran impacto en ambos países, hacemos contacto con el analista político Grisha Reder. Grisha, bienvenido a Voz y comencemos con esto. ¿Por qué se llega a este acuerdo de pausar los aranceles un mes más? ¿Qué crees que se hayan prometido durante esta llamada? Pues superficialmente pareciera, primero, gracias, encantado de estar aquí, Karina, muchas gracias por la invitación. A primeras, a buenas y primeras, parecería que el presidente Trump de alguna manera está jugando. Obviamente, el impacto que tendrían estos aranceles sobre la economía de los Estados Unidos, pues es claro, tanto así que las tres grandes marcas de autos le hicieron saber al presidente, además de la caída en los mercados, pues que esto tendría un impacto muy fuerte sobre la economía allá. Sin embargo, no quisiera llamarle titubeo, este cambio de dirección, pues realmente fue un mes más de decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum, algo hiciste bien, algo se dio que le dio el impulso de alguna manera a Trump, pues que decidiera no avanzar con los aranceles hoy. Recordemos que los aranceles sí se aplicaron, estos fueron aplicados y tuvieron un impacto inmediato sobre México, al punto de que incluso 3,000 vehículos estuvieron detenidos en la frontera. Entonces México sintió el efecto inmediatamente, lo cual claramente llevó a la presidenta nuevamente a tener una conversación, suspender su mañanera y obviamente llegar a algún tipo de arreglo. Ahora, la pregunta es cuál fue el acuerdo. Así es. Y vimos, Grisha, discúlpame que te interrumpa, pero quisiera irme por partes. Habíamos visto que efectivamente cuando entraron estos aranceles en vigencia, hace un par de días, la presidenta convocó al Zócalo para este próximo domingo. Vamos a ver si esto sigue en pie o no. ¿Cuál fue ese impacto? ¿Cómo se vivió? Tú ya nos dijiste, bueno, se paralizó el cruce de miles de vehículos en la frontera. ¿De qué otra forma impactaron estos aranceles a México? Pues mira, yo justamente cuando estaba pasando esto, yo tuve reuniones en Monterrey con grandes empresarios, dueños de pues, empresas multinacionales, algunas de ellas incluso con exportaciones de más del 95% a los Estados Unidos, y lo que nos dijeron es, somos fans de lo que está haciendo Trump, entendemos lo que está haciendo y sabemos que el culpable de todo esto es el narcogobierno mexicano. Sin embargo, tienen que entender también que esto puede fácilmente llevar a cualquiera de nuestras empresas a la quiebra. Entonces, el shock y el impacto que pudiera llegar a tener sobre empresas mexicanas, pues era enorme. La verdad es que los empresarios con muchísimo miedo, mucha preocupación sobre lo que pudiera pasar, y eso es justamente lo que estaba haciendo Trump, que es obligar de alguna manera a través de estas amenazas al empresariado mexicano, a la industria y a la economía mexicana, que se preveía que pudiera caer incluso en 3 puntos porcentuales del PIB, pues llevara a que internamente en México le pusiéramos más presión a nuestro gobierno, llamémosle narcogobierno, pues para que tomaran acciones y sacaran del gobierno
torno justamente a estos elementos que están Y, tan coludidos y con el crimen. quisiera hablar de eso contigo, porque hace apenas unos días vimos una acción sin precedentes en donde México envió a casi 30 capos de la droga hacia los Estados Unidos. ¿Qué hace falta para que la pausa de los aranceles sea permanente? Porque no es solamente una medida realmente económica, aunque sí es importante, evidentemente, para Trump esto, pero es más y se ha manejado más como una herramienta política. ¿Qué crees que se espera para que haga México para que realmente el presidente Trump suspenda por completo los aranceles? Pues realmente son dos cosas. Primero, hay una lista que está flotando por ahí de 100 personas, personajes importantes, muchos de ellos en altas ramas de la política mexicana, del gobierno mexicano, entre ellos Bartlett, Mario Delgado, el mismísimo Rocha, que pues, obviamente es una figura muy contenciosa en cuanto a los que están involucrados con el narco. Eso es por un lado. Y por otro lado, es mostrar realmente que internamente el gobierno mexicano está tomando acciones contra el crimen organizado. A ver, pasamos de la administración anterior en donde no había laboratorios ni ningún tipo de participación por parte de los mexicanos en cuanto al mercado del fentanilo, a que ahora casi a diario estamos agarrando cargamentos y estamos cerrando laboratorios y estamos arrestando personas que están involucradas. Entonces, claramente Estados Unidos no son tontos, se dan cuenta que sí estamos muy profundamente involucrados en el mercado del fentanilo, que llega hasta las grandes y altas esferas del gobierno, y pues lo que hay que ver es qué fue lo que se cedió hoy en la mañana, a quién le van a entregar al gobierno americano y quiénes faltan en esa lista y qué tanto va a presionar Estados Unidos para que se haga esa entrega. ¿Cómo crees que ha manejado la presidenta Claudia Sheinbaum la crisis precisamente bilateral ante sus simpatizantes? Pues lo que siempre hemos dicho, o sea, realmente México no tiene ninguna forma de negociar, no hay nada que nosotros podamos hacer para contrarrestar el efecto y la contrapresión y realmente la oposición fáctica que representa Trump ahora para el gobierno de México. O sea, en México no hay oposición. Resulta que nuestra oposición aquí, políticamente hablando, pues viene de Estados Unidos, es el presidente Trump. Y pues realmente Claudia está haciendo, la presidente Sheinbaum está haciendo lo único que puede, que es hacia el pueblo mexicano hablar de soberanía, hablar de que a México nadie lo doblega, realmente tomando su posición y desde esa perspectiva la retórica es muy buena porque la gente se lo cree y van a llevar a miles de personas, probablemente aún lo hagan el domingo, pero hacia Estados Unidos, hacia este poder que está imponiendo su voluntad, pues realmente está haciendo lo que debe, que es, sí, señor Trump, le vamos a dar lo que usted nos pida, pero por favor no nos imponga esos aranceles. Y en esas dos perspectivas, pues lo está haciendo bien, tanto así que por un mes más no tenemos aranceles. Finalmente, Grisha, antes de que se nos termine el tiempo, nos queda un minutito. Tú utilizaste y lo dijiste, y el presidente, bueno, no solamente el presidente, sino en comunicaciones de la Casa Blanca se ha utilizado y se ha mencionado al gobierno de México como un narcogobierno. ¿Por qué? Digo, algo que todos sabemos, obviamente, no tenemos evidencia fáctica, pero bueno, tenemos fotos del expresidente yendo a visitar a la mamá de uno de los narcos más grandes del planeta y todos hemos visto fotografías desde presidentes municipales hasta gobernadores e incluso altos miembros del gobierno actual, en donde hay participación, conversación, colusión entre el crimen organizado y miembros del gobierno mexicano. Entonces, esto es algo que la mayoría de los mexicanos entendemos que así es y es algo que tanto nosotros junto con el pueblo americano y el gobierno de los Estados Unidos, pues tenemos que de alguna forma unirnos y esperar que esto traiga resultados positivos para nosotros aquí, para tener un gobierno real y no uno que ha entregado su soberanía al crimen organizado y a los cárteles del narcotráfico. Importante señalarlo y puntualizarlo, sobre todo después de que evidentemente hubo una resistencia por parte de la presidenta y una indignación, un comunicado de rechazo ante esto oficialmente por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero importante lo que tú acabas de mencionar y para que la audiencia entienda el porqué de este término utilizado. Muchísimas gracias, Richa, por estar con nosotros el día de hoy. Mucho gusto, Karina, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau dijo este jueves que después de su llamada con el presidente de los Estados Unidos espera que Canadá y Estados Unidos estén en una guerra comercial en un futuro previsible. Trudeau dijo que la llamada fue constructiva de todos modos y que ambas partes están participando activamente en conversaciones en curso para tratar de asegurarse de que estos aranceles no dañen demasiado a ciertos sectores y trabajadores. Hay conversaciones en curso en este momento con la administración estadounidense, pero como he dicho, no daremos marcha atrás a nuestros aranceles en respuesta hasta que se levanten los aranceles estadounidenses injustificados sobre los productos canadienses, dijo el mandatario canadiense. Y con una votación de 224 a favor y 198 en contra, la Cámara de Representantes votó hoy para censurar al representante de Texas, Al Green, por su actitud en el pasado discurso del presidente Trump en el Congreso. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de la votación y lo que significa para el demócrata. Vanessa.
La Cámara de Representantes ha votado hoy en favor de castigar al congresista Al Green. Recordemos que el congresista fue expulsado del recinto el martes pasado en la noche cuando el presidente Donald Trump daba su discurso en la sesión conjunta del Congreso. Y es que el congresista no paraba de gritar y de interrumpir al presidente, aun cuando el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le llamó la atención varias veces. Pues esta mañana 10 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor de censurar al representante. La votación fue de 224 frente a 198 votos. Después de esta votación, Green tenía que permanecer de pie en el espacio de la Cámara, mientras que el speaker Johnson leía la resolución de censura. Pero de nuevo vimos un mal comportamiento de los demócratas. El representante Green se paró junto a otros demócratas cantando, mientras que el speaker Johnson de nuevo pedía volver al orden. Veamos esta situación. Will Representative Green present himself to the well? By its adoption of House Resolution 189, the House has resolved that Representative Al Green be censured, that Representative Al Green forthwith present himself in the well of the House of Representatives for the pronouncement of censure, and that Representative Al Green be censured with public reading of this resolution by the Speaker. Después de esta votación, el speaker lamentó el hecho y dijo que esta votación era necesaria y que hay que conservar la dignidad de la institución. Veamos algunas de las declaraciones del speaker Johnson. There's a deep and rich tradition here, and it is violated. To our understanding and our review of history, that was the first time that any member of Congress has ever had to be removed in the middle of a presidential address, and it's shameful. Pues una censura es una manera formal en la que la Cámara de Representantes muestra su rechazo a algún comportamiento de uno de sus miembros. Sin embargo, hay que aclarar que esta censura no hace que el congresista pierda alguno de sus derechos o alguno de los privilegios como miembro de la Cámara de Representantes. Gracias, Vanessa. En más información, legisladores republicanos del Congreso tuvieron una reunión con Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, con el fin de discutir las acciones que está tomando para recortar los gastos excesivos del gobierno federal. De acuerdo con diversos reportes, durante la reunión a puerta cerrada, Musk dijo que si bien DOGE no puede acertar siempre, sí puede trabajar para corregir errores que han levantado polémica en las últimas semanas. Muchos legisladores republicanos que están a favor de los recortes argumentaron que DOGE ha cometido errores al actuar con demasiada rapidez al congelar fondos, desmantelar programas y despedir empleados federales, provocando en muchas ocasiones interrupciones significativas u obligando a la administración Trump a revertir algunas de sus decisiones. La administración Trump vuelve a criticar el derroche de gastos de la anterior administración del expresidente Biden. Esta vez hubo un pronunciamiento por parte del Departamento de Estado. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde Washington, D.C. Televidentes de Voz News, la administración del presidente Trump sigue anunciando una serie de recortes presupuestarios, argumentando que ha identificado gastos excesivos en múltiples agencias federales que amenazan la estabilidad fiscal de los Estados Unidos. Este plan busca reducir el gasto gubernamental en por lo menos $2 billones, con instrucciones muy claras a varios comités del Congreso, por ejemplo, para que se implementen esos recortes significativos. Comité de Energía y Comercio, $880.000 millones. Comité de Agricultura enfrentará un recorte de más de $230.000 millones. Pero también la ayuda internacional, agencias como USAID, como se los he contado. Miren la explicación que ha dado en su primer briefing, su primera declaración de prensa, la portavoz del Departamento de Estado bajo la administración Trump, Tammy Bruce. Well, what I can tell you is President Trump was elected to change the status quo. Part of what has initiated this dynamic that we've all watched play out is what's it been? I think it's been 6 weeks. Is an effort to deal with waste, fraud, and abuse. This began with a simple inquiry of USAID to look at their books, to look and inquire, and they refused. They said, we're an autonomous organization, you have no right to come in. The intention was not to do it in a manner that you've been watching unfold. It began because there was no cooperation at the beginning. La Corte Suprema recientemente rechazó una petición
de la administración Trump que buscaba anular la decisión de un juez federal que ordenaba el desembolso de aproximadamente $2.000 millones en fondos previamente congelados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este caso, se obliga al gobierno a liberar los fondos destinados a la asistencia extranjera, a pesar de esos intentos de la administración por mantenerlos congelados. Pero sobre este tema, la portavoz Bruce también ha explicado que en el caso de la revisión durante aproximadamente 3 meses de algunos fondos de asistencia internacional, esto no es el equivalente a que se corte la ayuda por parte de esta administración. Y por último, les quiero contar, la secretaria de prensa Karoline Leavitt ha tenido que salirle al paso a los rumores sobre un posible final para el Departamento de Educación, por lo menos no el día de hoy. Ha dicho Karoline Leavitt que es una falsa noticia que se había difundido por parte de algún reconocido diario, pero hay que recordar que sí fue una promesa de campaña del presidente Trump que se revisara el tema del Departamento de Educación. Así que noticias podrían venir en los próximos días. Es la información desde aquí, desde la capital de los Estados Unidos. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. En otras noticias, Mary McCarey, candidato de Trump a dirigir la Agencia Federal de Drogas y Medicamentos, la FDA, dijo que crearía una coalición de expertos para revisar los datos actuales sobre la píldora abortiva mifepristona. El doctor McCarey le dijo al Comité de Salud del Senado en su audiencia de confirmación inicial que analizaría en profundidad y de manera seria los datos y se reuniría con los científicos profesionales de carrera que han revisado los datos en la FDA. McCarey explicó que no tiene planes preconcebidos sobre cuál debería ser la política de la Administración de Alimentos y Medicamentos sobre el aborto con medicamentos. Así nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar le diremos cuál fue el mensaje contundente del vicepresidente J.D. Vance a los cárteles de la droga mexicanos. Y además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de su plataforma favorita. Nos puede encontrar en Roku, Apple TV o Fire TV. Vaya, ponga la palabra Voz y ahí encontrará nuestro contenido. Y si no lo ha hecho, saque su teléfono celular, vaya al App Store y descargue la aplicación de Voz en su teléfono celular, que está disponible tanto para Android como para iPhone. Y lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. La guerra de Donald Trump contra los cárteles de la droga busca evitar que México se convierta en un narcoestado, así lo dijo el vicepresidente J.D. Vance, quien visitó la ciudad fronteriza de Eagle Pass junto a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Escuchemos parte de lo que dijo Vance en rueda de prensa el miércoles. What the president has said is we need a sustained commitment from the government of Mexico to take the job of border security seriously. Fentanyl is the single largest cause of death among young Americans, and we know that a substantial portion of it is, the precursors are made in China. They come to Mexico, they're manufactured in Mexico and brought across the border by the Mexican drug cartels. We want to see fewer Americans dying of these terrible fentanyl overdoses when we're going to apply as much leverage as possible to the Mexican government as possible. In some ways, look, the president obviously cares deeply about the American people. He serves the American people first. I actually think he's doing a huge favor to the people of Mexico, because if they don't get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a narco state where the cartels have more power than their own government. President Trump is trying to help. Vance también comentó que las últimas cifras manejadas por la administración Trump demuestran un auténtico éxito en su política fronteriza al haber disminuido los cruces ilegales de 1,500 al día a 30, además de haberse reducido en un 85% las muertes en la frontera. El vicepresidente reveló que uno de los mayores objetivos del presidente Trump es poder materializar su promesa de construir todo el muro, añadiendo que el líder republicano espera que esto pueda ocurrir antes de que termine su mandato. Y la migración hacia los Estados Unidos a través de la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá se redujo 60%, así lo aseguró la Cancillería colombiana. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. En una rueda de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Saravia, también informó sobre una nueva migración inversa. Frente a la migración inversa, tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país
y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada. Aunque Sarabia no explicó las razones de este fenómeno, las autoridades de Estados Unidos coinciden en registrar un menor flujo de migrantes hacia su país, que adjudican a las políticas de masivas deportaciones y mayores restricciones ordenadas por el presidente republicano Donald Trump. Unos 2.000 colombianos han regresado a Colombia en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, según Sarabia, quien afirma que la prioridad del gobierno de Gustavo Petro es la protección a los derechos de los migrantes y la atención integral por parte del Estado. Nosotros tenemos una prioridad y es retornar al país a todos nuestros connacionales. Eso pasa también con diferentes conversaciones que hemos tenido con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Venezuela, para ver cómo nos articulamos mejor. En 2024, cerca de 300.000 personas atravesaron el Darién con destino a Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la autoridad migratoria panameña. Casi el 70% eran venezolanos, seguidos por los colombianos con más de 17.000 personas que cruzaron la frontera. Un ciudadano estadounidense vinculado al atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México fue deportado y entregado a las autoridades de Estados Unidos luego de ser detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de Roland Muñoz, también conocido como Roman Alberto Muñoz Reza, quien fue acusado por las autoridades estadounidenses de tráfico y contrabando de armas para grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a los medios locales, Roland Muñoz tendría vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, a quien se le atribuye el ataque a García Harfuch. El atentado contra García Harfuch ocurrió en junio de 2020 cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Él fue emboscado mientras circulaba por una de las avenidas más importantes de la capital mexicana. Un grupo armado disparó contra su vehículo utilizando armas de alto calibre. Delegaciones de Estados Unidos y Ucrania esperan reunirse en Riad el martes, según informó un alto funcionario ucraniano. El jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky encabezará la delegación ucraniana, que también podría incluir al ministro de Defensa, dijo el funcionario. En Washington, el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció por su parte que viajará a Arabia Saudita para conversar con delegados ucranianos sobre un marco de paz para un acuerdo duradero con Rusia. Y la Fuerza Aérea de Corea del Sur admitió hoy que uno de sus cazas de combate lanzó accidentalmente 8 bombas en un lugar equivocado durante un ejercicio de entrenamiento, lo que provocó heridas en civiles. El incidente ocurrió en Pokyeonsi, a unos 25 kilómetros al sur de la fortificada frontera con Corea del Norte. Según un balance de los bomberos, 4 personas resultaron gravemente heridas y otras 3 sufrieron lesiones leves. Las autoridades indicaron que establecieron un comité de respuesta para investigar el accidente y señaló que iba a tomar las medidas necesarias, incluida la compensación por daños. La Fuerza Aérea afirmó que el avión militar había participado en un ejercicio conjunto con fuego real con el ejército estadounidense. Y el Papa Francisco, hospitalizado por una doble neumonía, pasó una noche tranquila, así lo indicó este jueves el Vaticano, horas después de explicar que su condición es estable, aunque su cuadro clínico sigue siendo complejo. El jesuita argentino de 88 años se despertó y continuó la fisioterapia en el Hospital Gemelli de Roma, apuntó una fuente del Vaticano después de un breve comunicado en el que la Santa Sede indicara que la noche transcurrió tranquila. El líder católico fue hospitalizado el 14 de febrero por una bronquitis que derivó en una doble neumonía y desde entonces ha sufrido varias crisis respiratorias, la última el pasado lunes. Y la sonda Athena de la empresa espacial estadounidense Intuitive Machines aterrizó este jueves en la Luna. Intuitive Machines de Houston, Texas, fue la empresa privada, la primera en alunizar hace un año. Sin embargo, el módulo de aterrizaje Odysseus volcó durante el alunizaje en febrero de 2024, poniendo fin prematuramente a la misión. La misión IM-2 con el módulo de aterrizaje de Athena es ahora la misión de seguimiento. El módulo de aterrizaje Athena, de casi 5 metros de altura, fue lanzado al espacio a finales de febrero a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX y debía aterrizar cerca del polo sur de la Luna. Athena debe buscar hielo de agua utilizando un taladro y un espectrómetro de masas de la agencia espacial estadounidense NASA.
Y este jueves despegó el cohete Ariane 6 en su primer vuelo comercial desde la Guyana Francesa, considerado crucial para la autonomía espacial europea. Después de varios retrasos, incluido uno el pasado lunes a último momento, el cohete europeo despegó con el satélite militar francés de observación CSO-3. El satélite que Ariane 6 debe colocar en una órbita a 800 kilómetros completará así la mini constelación de vigilancia de la Tierra para el Ministerio de Defensa francés y mejorará sus capacidades de inteligencia. El satélite permitirá recibir imágenes con resolución extremadamente alta. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Hay mucho que analizar. Ya vienen nuestros analistas para el panel de Voz Nos. Y recuerde que ya puede escuchar todo el contenido de Voz a través de su plataforma de podcast favorita o simplemente vaya a Revolver, a la plataforma de Revolver, y ahí encontrará todos nuestros contenidos. Quédese con nosotros. Ya volvemos con mucho más de Voz Nos. El presidente Donald Trump sigue utilizando los aranceles como su mejor arma de negociación. Hoy Trump confirmó que retrasó un mes los aranceles a productos mexicanos que estén bajo el TEMEC, luego de una llamada con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Para analizar este tema, vamos con nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Franklin Camargo, analista político, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz. Bienvenidos. Y vámonos con este tema. Esta mañana se da a conocer que tras esta llamada telefónica se pausan de alguna manera un mes más los aranceles hasta el próximo 2 de abril. La primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿qué habrá sucedido durante esa llamada para que el presidente Trump decidiera pausar una vez más, por segunda ocasión, los aranceles? ¿Y cuáles podrían ser? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Es bueno quizá para la economía, pero para la retórica arancelaria de Trump? ¿Es bueno o no? Comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo lo ves? Yo creo que él cree que es bueno, a ver, es bueno para la economía, y creo que él cree que es bueno también para su estrategia, porque parte de su estrategia yo creo que es mantenerlos como en ansias, como decirles, te lo pongo, bueno, si te portas un poquito bien y quién sabe qué me dices en esa llamada y que a quién sabe qué te comprometes en esa llamada, entonces te lo quito o entonces te doy más tiempo. Y creo que un poco también ese es el juego, mantenerlos en la incertidumbre. Y yo recuerdo que la última vez que hablamos de eso, o una de las veces que hablamos de eso, supuestamente iban a entrar en vigor al día siguiente, y yo dije, es que no sabemos si efectivamente va a pasar, y aquí lo tenemos otra vez. O sea, hace parte de la estrategia del presidente esto de echar para adelante y para atrás, ¿no? Ahora, de pronto la situación con Canadá sí está un poco más difícil. Esta mañana yo leía un reporte de que en la última llamada que tuvieron, hubo incluso algunas groserías y algunas palabras de más. Y el presidente Trump dijo que se podía decir que la llamada terminó de alguna extraña manera cordial, pero pues la situación está un poco, y me parece muy curioso que incluso el presidente Trump reconoce, porque en alguna parte lo dijo, ya no recuerdo si fue en Truth, pero reconoce que él cree que Trudeau está utilizando esto incluso para levantar un poco su imagen, que está tan caída. ¿Cómo lo ves tú, Franklin? Sí, ciertamente, de hecho, Justin Trudeau dijo que él dijo que de todos modos había sido una llamada positiva, no sé en qué sentido, pero sí advirtió que se veía una guerra arancelaria en el futuro cercano con los Estados Unidos, y que él no iba a echar para atrás los aranceles para las mercancías estadounidenses hasta que Estados Unidos retirara los aranceles a las mercancías de Canadá. Pero, ¿cómo ves la situación exclusivamente con México, Franklin, lo que pasó esta mañana? Sí, bueno, en cuanto a lo de Justin Trudeau, rápidamente incluso salió llorando, ¿no? A decir que él siempre pondrá a Canadá y a los canadienses primero. Y de hecho sí parece que está ayudando a la imagen un poco de su partido y de esa victimización de la retórica de Donald Trump con respecto a convertir a Canadá en el estado número 51 y también de los aranceles. México es una historia particular porque entendemos el control que tienen con respecto a la droga, o la influencia que tienen con respecto a la droga. Cuando Donald Trump gana las
elecciones, la Casa Blanca saca un comunicado durísimo, o bueno, mejor dicho, el equipo de Donald Trump saca un comunicado durísimo diciendo precisamente que Claudia Sheinbaum y sus gobiernos tenían mano suave o incluso lazos con el narcotráfico, de alguna u otra forma dejando entrever que este era un narcoestado. Y asimismo han utilizado los aranceles para tratar de que el gobierno mexicano ejerza mayor fuerza en cuanto a la droga, entre ellas el fentanilo, que todos conocemos, ingrese a los Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump está utilizando, como bien decías al inicio, los aranceles como un método de negociación política y no como un fin económico en sí mismo. Si él creyera que los aranceles van a beneficiar económicamente a Estados Unidos, no los estuviese pausando, no fuesen tan específicos a naciones particulares, sino que fuese mucho más extenso. Los aranceles él los utiliza como una estrategia más política y de disuasión. Y la verdad es que tienen que responderle, porque Claudia, una arancel a México aquí desde Estados Unidos, decimos sí, se puede incrementar los precios de algunos automóviles, incluso los precios del aguacate, pero cuando hablamos de México, que más de un tercio de la economía mexicana, del Producto Interno Bruto, depende precisamente de sus exportaciones a los Estados Unidos, bueno, hablaríamos de que México entraría en una recesión económica. Y Trump sabe eso. Entonces juega ese ejercicio, esa teoría del juego de precisamente de a ti te conviene más estar bien conmigo que incluso a nosotros. Nos puede afectar a nosotros, pero ustedes no tienen capacidad de de resistencia o de aguante en este contexto. Y Donald Trump lo sabe y lo está utilizando. Yo lo que espero es que ojalá haya una resolución de estas disputas lo más pronto posible y que no haya aranceles, porque creo que al final tampoco le beneficia del todo a los estadounidenses, a los consumidores. Hace apenas unos días vimos que México envió a los Estados Unidos a casi 30 capos de la droga mexicanos. ¿Qué más le falta hacer al gobierno de México para que la administración del presidente Trump ponga, pues, no una pausa, sino un alto por completo a los aranceles o a este tipo de negociación a través de los aranceles, Alfonso? Bueno, y da la impresión que ahora mismo se enfocan exclusivamente en eso, porque el presidente Trump reconoció que ya México está haciendo mucho para combatir el movimiento irregular de personas a través de su territorio a nuestra frontera sur. Mira, honestamente yo creo que México puede hacer mucho, mucho más. Yo sí creo que México es un narcoestado, que los narcos, los carteles tienen influencia en todos los niveles del gobierno mexicano, ya sea federal, estatal, local. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer. Yo creo que México está tratando de hacer un poquito más. El presidente está utilizando esto para ponerle presión para que definitivamente hagan más. Esto está como la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. O sea, un día dice, vamos con las tarifas y otro día vamos. O sea, yo creo que es una presión continua para lograr ciertos objetivos políticos. Recordemos que el presidente va a imponer otros aranceles basados en otra orden ejecutiva recíprocas a todos los países que pudieran afectar, me imagino, a México también. O sea que yo creo que el propósito de esta tarifa en particular es sí lograr unas concesiones particulares de México. Y en el tema del narcotráfico hay muchas más cosas que definitivamente puede hacer el gobierno mexicano para destruir laboratorios de fentanilo, para combatir los carteles. Entonces yo creo que este es el juego, pero él fue muy claro en decir, lo estamos atrasando por un mes más. Vamos a ver en este mes qué es lo que se logra. Por otra parte, hay que reconocer una realidad. Ayer nos enteramos cómo colapsaron los Wall Street en reacción a estos aranceles. Entonces, quizás también una preocupación con lo que sucedió en Wall Street. No sé. Yo creo que hay que ver, esto es todo un juego, esto es todo parte de una negociación. Y vamos a ver si finalmente el presidente se siente satisfecho con lo que el gobierno mexicano está haciendo para luchar en contra del narcotráfico. Y precisamente la guerra de Donald Trump en contra de los cárteles de la droga busca evitar que México se convierta en un narcoestado. Esas fueron las palabras del vicepresidente J.D. Vance, quien visitó la ciudad fronteriza de
Eagle Pass junto a la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard y el secretario de defensa Pete Hegseth la tarde de ayer. Llama mucho la atención, obviamente, la fuerza, ¿no?, de la presencia de estos tres personajes de la administración Trump, y donde se manda el mensaje quizá aligerando un poco, porque como lo decían al principio, ya la administración y el equipo del presidente Trump había señalado directamente a México y a su gobierno como un narcoestado de alguna manera. Ahora las palabras de J.D. Vance parecen retroceder quizá un poco en la retórica, pero al fin y al cabo él lo deja muy claro, que todas las acciones que está tomando el presidente Trump son precisamente a prevenir que México se convierta en un narcoestado. ¿Cómo ves este mensaje, Vanessa, y cómo ves la presencia fuerte en esta ciudad fronteriza de Eagle Pass, que además es una de las ciudades que más recibió inmigración ilegal durante la administración Biden? Sí, pues sí es una imagen muy fuerte verlos a los tres allí dando declaraciones después de que tuvimos 4 años en los que pues Kamala no se aparecía ni por allí ni por ninguna parte. Yo creo que también es efectivamente un guiño a decir, bueno, vamos a trabajar juntos y podemos ayudar a México, ayudémonos, ustedes nos ayudan a nosotros los ayudamos a ustedes para que México no se convierta en un narcoestado, y un poco mostrar, digamos, una imagen más amable. Y yo creo que simplemente tanto J.D. Vance como los demás, en general el equipo de Trump, siguiendo la estrategia de Trump, que es esa, ¿no? Te pones duro, me pongo duro, te ataco, te digo de todo, pero si cedes, entonces ya cambio por completo o digo que no me acuerdo de lo que dije. Es impresionante cómo el equipo y el gabinete del presidente Trump se están acoplando también a las formas y a las estrategias del presidente. Ahora, ¿creen ustedes que la administración Trump es la primera que de verdad le está dando un duro golpe a los cárteles de la droga mexicanos, Franklin? A este nivel, sí. A ver, el designar carteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas es un avance importante porque no es algo únicamente simbólico, sino que permite el despliegue de fuerzas de orden especiales, la destinación de recursos, la sincronización, de hecho, entre diferentes departamentos para combatir esto, e incluso la legitimidad de ingresar a México y atacar a estas organizaciones terroristas si se encuentra la forma y la manera efectiva de hacerlo. Esta visita yo creo que representa un mensaje importante. La frontera, México, estas organizaciones terroristas son una prioridad para la administración de Donald Trump, siguen en nuestra mente, pero también una visita de cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Y yo creo que esto es algo que nosotros no debemos olvidar, porque los tiempos buenos generan esa comodidad de tomar por sentado que es lo normal, y no necesariamente es lo normal. Y hablo especialmente de la crisis a nivel migratorio, a nivel de frontera, y el caos que vivimos durante 4 años. Los cruces fronterizos han disminuido más de un 96% desde que Donald Trump asume la presidencia. Esto considerando que durante el último año la administración Biden y el equipo de campaña de Biden y después de Harris decían que necesitaban una ley del Congreso para poder frenar la migración. Y eso es importante porque recordemos que el fentanilo, por ejemplo, es la principal causa de muerte en los adultos jóvenes estadounidenses entre 18 y 45 años de edad. El fentanilo viene de México, así que estos pasos para tener mayor fuerza a nivel de frontera, designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, son elementos importantes que tienen poco precedente reciente, incluso comparándolo con la primera administración Trump. Ahora, ¿está demostrando Trump de alguna manera que la guerra contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas no necesita una reforma migratoria, como lo señalaba Franklin? La inmigración ilegal ha disminuido exponencialmente de 1,500 encuentros o cruces ilegales al día a 30 bajo esta administración. Y definitivamente también escuchábamos al vicepresidente Vance decir que el fentanilo sigue siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses, como lo menciona Franklin. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Sí, definitivamente. Bueno, lo escuchamos la noche del mensaje a la sesión conjunta del Congreso, el presidente decir que lo que ha sucedido en estas últimas semanas demuestra que para controlar la frontera no se necesitaba nueva legislación, se necesitaba un nuevo presidente. Y efectivamente
O sea, él ha demostrado que los demócratas mintieron. Ellos insistían, la administración Biden y los demócratas en el Congreso, que se necesitaba nueva legislación para poder controlar la frontera. Y no, sencillamente se necesitaba la voluntad de hacer cumplir la ley. Y eso es lo que ha hecho el presidente Trump. Yo creo que esta visita responde también a eso. Es parte de un esfuerzo para llamar la atención a este logro que ya ha alcanzado la administración Trump. O sea, pasamos de los números más altos de llegadas a la frontera en la historia a los números más bajos en la historia. El número en febrero fue de 8,000 personas nada más que llegaron a la frontera, a lo largo de toda la frontera sur. Eso es notable, es increíble. Yo creo que llamar la atención a eso. Y obviamente, al darse esa situación, claramente la situación principal a lo largo de la frontera se convierte entonces en el tráfico del fentanilo, pero obviamente a la patrulla fronteriza no tener que estar procesando tantas personas, van a poder, están liberados para hacer su trabajo de interdicción, de detener esas personas que usualmente el fentanilo lo entran por los puntos de entrada. Van a poder enfocarse en ellos y hacer su trabajo. El comentario del vicepresidente, honestamente, no sé a qué viene. Yo no creo que nadie en Washington piensa que México no es un narcoestado. Yo creo que es una realidad. No sé si se equivocó, etcétera. Yo creo que la visita sí ayuda a ponerle presión más a México, demostrar que este es el objetivo principal de la frontera ahora, de la administración en la frontera ahora mismo, y ellos tienen que hacer más y esperan más. El hecho de que haya estado también el secretario de Defensa es importante, porque sabemos que recientemente se enviaron más tropas a la frontera sur, y fue Pete Hegseth que dijo recientemente que todas las medidas, incluso acción militar, está sobre la mesa. Recordemos que ya sabemos que hay aviones de la CIA, drones de la CIA, que están entrando en espacio mexicano y que están identificando laboratorios de fabricación de fentanilo. Si México no destruye esos laboratorios, entonces quizás estos drones pudieran proceder a destruirlos. O sea que negociación con México va a continuar. Y bueno, vamos a ver al final qué es lo que se logra. A ver qué pasa de aquí al 2 de abril. Recordemos que Pete Hegseth en sus primeros días en el cargo también visitó la frontera, El Paso, Texas, la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas. Con eso nos vamos a la pausa, pero no se mueva de su asiento. Aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News. Los legisladores de la Cámara de Representantes han votado a favor de censurar al representante Al Green de Texas después de que fuera expulsado durante el discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso el pasado martes por la noche. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema, y aquí lo que llama la atención es que incluso 10 congresistas demócratas se unieron al voto de reproche contra Al Green. ¿Cómo lo ves, Franklin? Excelente. Bueno, excelente desde el punto de vista que qué bueno que todavía hay demócratas que pueden reconocer lo que objetivamente está mal. Que no tiene nada que ver con Donald Trump, simplemente con un comportamiento de decoro y tradición completamente normal de lo que ha de ser un representante, un congresista en los Estados Unidos de América. Pero 10 termina siendo simplemente muy poco. Justo después del discurso de Donald Trump, yo veía encuestas de CBS o CNN, por ejemplo en CBS, a los que sintonizaron el discurso en una cadena que no es precisamente republicana, más del 69% aproximadamente aprobaba el discurso. En CNN, 76% en CBS. Excelentes números para Donald Trump. Pero yo meditaba y decía, sería bueno que de alguna u otra forma se pudiese también preguntar o juzgar sobre el comportamiento de los congresistas demócratas. Y no lo digo únicamente por este altercado o esta acción completamente irreverente y fuera de decoro y clase, sino en general los demócratas, por ejemplo, no estar dispuestos a aplaudir a DJ Daniel, un niño de 13 años que ha atravesado cáncer cerebral y que en un momento tan simbólico y emotivo Donald Trump le dio ese cargo, ¿no? Simbólico de formar parte del servicio secreto, y ese abrazo, esa reacción de él. Un momento que no tiene nada que ver con la ideología, con el partido político, que si Biden lo hubiese hecho, yo lo hubiese aplaudido y también me hubiese sacado una sonrisa en mi rostro, pero no, los demócratas no aplaudieron eso. No aplaudieron a la familia de Laken Riley, una chica que fue asesinada por un inmigrante indocumentado de Venezuela, miembro del Tren de Aragua. No pudieron aplaudir a la familia de Laken Riley. No pudieron aplaudir cuando hablaron de prohibir los deportes femeninos
los hombres biológicos en el deporte femenino, algo que el 79% de los estadounidenses está de acuerdo. Así que Así yo creo que es. este evento, todas las cosas que estoy mencionando, todos los factores, simplemente fue un acto de suicidio político para muchos demócratas. Vanessa, ¿tú crees que, hablando de los demócratas en general y no del Partido Demócrata en sí, lo vean tan claramente de esta manera como lo acaba de explicar Franklin, vean ese mal proceder por parte de Al Green y de los congresistas demócratas ese día? Yo creo que sí, yo creo que recordemos que acá presentamos una encuesta en la que el 45% de los votantes demócratas e independientes alineados con demócratas dicen que quieren un partido más moderado y que incluso esa cifra, a comparación de hace 4 años, ha crecido 11 puntos, es decir, un 11% más de los votantes demócratas creen que el partido tiene que ser más moderado. Y eso no solo los votantes, sino que precisamente ayer, por ejemplo, Axios saca un artículo que me parece muy interesante, es un reportaje donde citan algunas fuentes de legisladores demócratas, algunos con nombre, otros no dieron su nombre, y lo que plantea más o menos el reportaje es que hay una pelea interna entre los demócratas decentes, que seguramente están esos 10, por ejemplo, que votaron hoy a favor de la censura al congresista Green, y entre los demócratas extremos. Y entre las quejas, por ejemplo, obviamente estaba que cómo no se van a parar a aplaudirle al niño en el discurso del presidente Trump. Entonces yo creo que sí, la mayoría de los votantes, la mayoría de la gente ve yo creo que desprecio ese tipo de gestos. Y hoy, por ejemplo, ahí estábamos viendo la imagen porque es que después de que se vota a favor de la censura, aún así ellos siguen haciendo un desastre porque este señor, el congresista Green, se para ahí rodeado de los otros demócratas a cantar y otra vez el speaker Johnson, otra vez llamando al orden y al orden. Evidentemente los americanos ven esto mal porque es un irrespeto a la institución. Por supuesto. Ahora, Alfonso, ¿qué significa un voto de censura? ¿En realidad tiene algún alcance, alguna consecuencia? Bueno, aparte de la humillación de que el miembro tiene que estar presente en el pleno cuando leen la censura, puede ser removido de comité. No sé si lo van a hacer, pero es un paso inicial que abre la puerta a ese tipo de cosas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Vanessa y hay que señalar eso. O sea, que yo creo que aquí tiene que haber una censura de la ceremonia de censura, porque increíblemente, en vez de avergonzarse y dejar que ese hombre recibiera la censura, un grupo, entre ellos miembros del squad, le rodearon a Al Green y empezaron a cantar We Shall Overcome. El speaker tuvo que parar la sesión en varias ocasiones porque no podían proceder. O sea que esto es lo que está viendo el pueblo americano y da la impresión, aunque hay algunos, y es verdad, hay algunos que públicamente están dispuestos a decir que no están contentos con sus colegas, pero muchos más que en privado se están quejando de esta estrategia. Pero la realidad es que la mayoría, yo creo que sí están de acuerdo con de jugarretas. Y eso no ayuda al Partido Demócrata porque la imagen que presenta es una de extremistas, de gente poco civilizada. Y debo decir, ¿dónde está el liderazgo demócrata? Recordemos que antes del discurso del presidente Trump, el líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo que la respuesta de los demócratas iba a ser una respuesta solemne. Eso fue lo que dijo. Y lo que vimos fue algo patético. Claro, todo lo contrario. Perdón, ¿dónde está Hakeem Jeffries? No está diciendo absolutamente nada. Él como el líder tiene que llamar a capítulo a estas personas y decirle, basta ya, no nos están ayudando, están perpetuando la imagen de que somos unos extremistas. Sin embargo, da la impresión de que eso es lo que son. O sea, si caminas como pato, si haces squat como pato, eres un pato, ¿no? Entonces yo creo que esta es la situación con ellos. Por mucho que haya personas disgustadas dentro de la delegación, la mayoría tiene esta mentalidad woke y yo creo que va a ser muy difícil poder controlar a la delegación.
Terrible de verdad, pero bueno, lo bueno es que ahí está a los ojos de los estadounidenses. Vámonos con el siguiente tema porque se nos está yendo el tiempo y es que funcionarios estadounidenses y ucranianos están negociando para establecer una reunión la próxima semana en Arabia Saudita destinada a buscar un alto al fuego con Rusia y un acuerdo de paz. ¿Entendió Zelensky que sin el apoyo de Estados Unidos es imposible lograr una paz duradera en la región? Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo sí creo, yo creo que el presidente Zelensky volvió a la Unión Europea y le dijeron, mire, usted tiene que darse cuenta que acá por más que lo ayudemos, por más que la Unión Europea lo esté ayudando, pues no van a poder llenar el vacío de un Estados Unidos que se retire. Trump evidentemente no estaba molestando, como no está molestando en la mayoría de cosas que dice, él es capaz de hacer las cosas con las que amenaza. Y pues Zelensky tuvo que efectivamente disculparse, le pusieron los pies en la tierra, se dio cuenta que no podía seguir jugando con el presidente Trump, que yo creo que esos 4 años de presidente Biden le nublaron los ojos y creo que Zelensky se creía muy el mejor vendedor del mundo, como ha dicho por ahí, creo que fue Elon Musk que dijo que Zelensky era el mejor vendedor del mundo, o el mismo presidente Trump. Ya no me acuerdo, pero creo que esos 4 años de Biden lo hicieron creer que él tenía más poder del que de verdad tiene y pues ahorita esperemos que definitivamente sí lleguemos a un acuerdo con un Zelensky ya con los pies en la tierra. Y bueno, se van a dar estas negociaciones la semana que entra en Arabia Saudita, pero parece que Europa no tiene ni tendrá mucha participación. ¿Cómo lo ves tú, Franklin? No, y que no deberían tenerla. Pero pues, Europa son los principales implicados en este conflicto. Claro que sí, y los que también únicamente lo que hacen es tuitear. Y ese es precisamente el problema. Zelensky tiene una reunión fallida, si mal no recuerdo, el día viernes pasado en Washington, D.C. Esto que están organizando y planificando para el día lunes sería la primera reunión en persona diplomática formal después de ese altercado. Y por supuesto, tiene que hacerlo. No solamente se trata de que se dio cuenta o finalmente vio eso, es que se regresa a Europa y lo único que consigue es un tuit de un miembro de un gobierno como Alemania, que es una potencia económica europea, pero que no está dispuesto ni siquiera a ayudar remotamente a algo similar a lo que ayuda a Estados Unidos, y entiende que no tiene de otra alternativa. Y la verdad es que Trump, aunque hoy los europeos no lo vean, lo que está haciendo es lo mejor que le puede pasar a Europa. ¿Por qué? Porque Europa no puede depender de los Estados Unidos. Sí, somos aliados históricos, sí nos necesitamos el uno al otro para defender nuestros intereses nacionales y soberanos, sin duda alguna hay que unir nuestras fuerzas para combatir al mal, pero no a expensas del sacrificio propio y no a expensas de naciones que simplemente, a pesar de estar en situaciones económicas decentes o aceptables, se niegan a defenderse a sí mismos. No olvidemos que el 60% de la energía antes del conflicto del este de Europa del 2022, antes de eso el 60% de la energía de Alemania venía de Rusia. No olvidemos que durante la primera administración de Trump, de más de 20 países de la OTAN, tan solo 5 destinaban al menos 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Así que, claro, por supuesto que Estados Unidos debe tener muchísimo más poder de decisión que cualquier país o delegación europea, y qué bueno que esto debe ser un mensaje contundente que envíe de alguna u otra forma un cambio en Europa para los próximos años. Y que ahora Estados Unidos les ha exigido que utilicen por lo menos el 5%, si no mal recuerdo, de su Producto Interno Bruto en defensa. Alfonso, ¿crees que esté cerca la paz entre estos dos países? Yo creo que sí, y es gracias a Donald Trump. Que quede bien claro, los europeos no pueden negociar una paz porque no tienen el liderazgo para hacerlo y porque Putin no le interesa hablar con los europeos. Aquí a ellos solo les interesa hablar con un interlocutor y es Donald Trump. O sea, la negociación va a ser con Donald Trump, es solo Donald Trump el que puede facilitar esto. Y yo creo que hace un par de semanas, cuando estuvieron aquí en Washington, tanto el presidente Macron de Francia como el primer ministro Starmer del Reino Unido, dijeron que si hay esta oportunidad es gracias a Donald Trump. Esta reunión viene una semana después de que Estados Unidos tuviera negociaciones en Arabia Saudita con los rusos. Entonces ahora es restablecer ese contacto. Como bien dijo Vanessa, yo creo que después de la semana pasada, Zelensky dio una especie de mea culpa. No estoy tan seguro si fue una disculpa, pero fue algo parecido, lo suficiente que Trump pueda aceptar para poder reincorporarse a estas negociaciones. Pero el único aliado que tiene es
Estados Unidos. Es el único que puede garantizar que Ucrania puede sobrevivir, porque esto está muy claro. Si Estados Unidos se desconecta y no apoya, no le brinda la ayuda militar a Ucrania, es muy posible que Rusia pueda seguir ganando terreno en Ucrania. O sea, esto es para defender la democracia, la soberanía en Ucrania. Es el único que puede garantizar eso, y es Donald Trump. Los demócratas, me imagino que, como demostraron en el mensaje al Congreso, seguramente no están contentos, porque da la impresión ahora que el Partido Demócrata es el partido que quiere la guerra indefinida en Ucrania, ¿verdad? Por lo que vimos. Curiosamente, yo creo claro. que conseguir la paz, el lograr un acuerdo de paz después de 4 años terribles de guerra, yo creo que es un gran logro, y yo creo que Donald Trump lo puede lograr. Y hablando de un logro que sería a nivel de Nobel de la Paz, que no creo que se lo den sencillamente porque y ojalá sí sea. Todo el establishment mundial de izquierda lo odia, pero la verdad es que sería un gran logro. Ojalá de verdad que lo logre, yo creo que es lo mejor que le podría pasar al mundo. En el panel de voz el viernes. Sí, no, ojalá que lo logre, sería lo mejor que le podría pasar al mundo, y resaltar que tristemente a lo único que aplaudieron los demócratas durante el mensaje de Donald Trump fue precisamente cuando mencionó que Estados Unidos le ha dado más de $350,000 millones a Ucrania para la guerra. Como siempre, muchísimas gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Franklin Camargo por estar con nosotros, y gracias a ustedes por su sintonía. Antes de despedirnos, queremos recordarle que puede seguirnos aquí a través de nuestras redes sociales, escribirnos, interactuar con nosotros y, por supuesto, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.